se define por qué estamos pasando esto. Y por lo que yo he escuchado, yo veo dos extremos. El un extremo es decir, bueno, todos vamos a morir y no hay esperanza para nada. Ese es el un extremo. El otro extremo es que, bueno, ojalá las cosas pasado mañana ya estén solucionadas. Y les cuento que ninguna de esas dos cosas creo yo que va a suceder, porque creo que el Señor está siendo muy claro en el plan que tiene para todos nosotros. Todo se debe, yo no creo que se deba a que el Señor esté haciendo las cosas simplemente para todo el mundo. Yo creo que está haciendo para su pueblo. Yo creo que el Señor está, digamos, facilitándonos a nosotros la obra que no estábamos nosotros haciendo en determinado momento. Nosotros estábamos haciendo una obra que era el discipulado en nuestras iglesias, pero nos estábamos demorando demasiado en predicar el evangelio a las naciones. Entonces el Señor tiene un plan. Ese plan es de salvación. Todos nosotros sabemos que el plan del Señor es un plan de salvación. Es por eso que hoy voy a hablar de salvación. El Señor nos está ayudando con todos estos problemas que tenemos, que son muy duros, porque el estar centrados, creo yo, que es saber que tenemos un problema bien grave. Un problema bien grave, primero por la pandemia. Segundo, tenemos un problema político a nivel nacional completamente complejo, gravísimo. La economía está por los suelos, la cosa está bastante difícil. El Señor dice en su palabra, que en el Salmo 34, si no me equivoco, dice que son muchas las aflicciones que vive el justo. No está diciendo que los impíos, los pecadores están sufriendo penurias, aflicciones. Nosotros, los justos, estamos viviendo aflicciones, pero de cada una de esas aflicciones el Señor nos va a sacar. Esa es la diferencia, porque nosotros estamos con el Señor. Por lo tanto, todo aquel que está con el Señor, ahí es cuando marca la diferencia. Ahí es cuando la pandemia, los problemas económicos, los problemas políticos, no voy a decir que van a ser solucionados, pero va a ser más suave sobrellevar, porque estamos caminando con un Dios poderoso, un Dios justo, que quiere la salvación de todas las personas. Hoy vamos a hablar de salvación, porque es cuestión de vida o muerte. Nosotros en Verbo hemos estado hablando por muchos años de dos cosas muy importantes: la importancia de la iglesia en el hogar, y lo otro que hemos estado hablando es del sacerdocio del creyente. Ustedes saben que la importancia de la iglesia en el hogar es que cada uno de los líderes de iglesia en el hogar y los que tenemos una iglesia en el hogar o pertenecemos a una iglesia en el hogar, es que ahora tenemos que darnos cuenta que ya no tenemos, sobre todo voy a poner el ejemplo de Verbo en Quito, ya no tenemos solamente 9 iglesias o 7 iglesias con sus obras, ya no tenemos 9 ni 11 iglesias, lo que tenemos son cientos de iglesias alrededor de toda la ciudad y tenemos miles de iglesias a nivel nacional, solo hablando de Verbo. ¿Por qué? Porque cada iglesia en el hogar, como su nombre lo indica, es una iglesia. Y la iglesia no son los locales, la iglesia somos nosotros, el pueblo de Dios. Entonces el Señor nos está forzando, nos está torciendo el brazo, como cuando en la iglesia primitiva hubo persecución. El Señor forzó esa persecución para que permitió esa persecución, para que toda la gente salga a predicar el evangelio en los 4 puntos cardinales de la tierra. Ahora nos ha cerrado los locales y nos está forzando a cada uno como sacerdote del Señor Jesucristo, y nos está forzando y desde luego es un privilegio, pero nos está torciendo un poquito el brazo para que cada uno como sacerdote del hogar y cada una como sacerdotisa de su hogar, sacerdotisa del Señor, predique el evangelio de salvación, porque hay millones que tienen que salvarse, que están predestinados a la salvación. Pero nosotros nos estábamos demorando mucho, encerrados y circunscritos en nuestros locales. Pónganse ustedes a pensar
¿Cuántas personas tenemos en Pizulí? En Pizulí teníamos entre 60 y 100 personas como membresía. ¿Qué hacemos con todos esos casi 200,000 personas que hay en Pizulí? Somos una minoría tan pequeña de que nos sentíamos que no estábamos haciendo nada. Pero ahora esas 60 o 100 personas están haciendo la labor que el Señor les está mandando. Y creo que con esa facilidad se va a poder evangelizar y se va a poder llegar con la palabra de salvación a muchísimas personas. En este tiempo ha sido en el que más se ha predicado el evangelio en todo el mundo. En este tiempo, por la globalización y por la tecnología, estamos llegando con el evangelio. Tristemente también se llega con otro montón de tonterías que también se está viendo en las redes. Pero nosotros marcamos la diferencia porque estamos predicando a un Dios verdadero, a un Dios de paz y sobre todo no solamente a limitarnos a dar una palabra de consuelo, sino también a ayudar a la gente materialmente, que es lo que se llama la obra social. Los deberes cristianos son muy claros. Al final, yo voy a dejar la receta que Dios nos deja en el Evangelio de qué es lo que nos toca de aquí en adelante, porque hay un antes y un después. Antes de esta pandemia, antes de estos problemas, teníamos una estructura fuerte en la iglesia, teníamos los locales, las congregaciones. Después de esto no va a haber por un buen tiempo eso. No va a haber la estructura de gobierno de la iglesia tan apretada como había antes, sino que cada uno tiene que ejercer lo que habíamos dicho al inicio, el sacerdocio del creyente. Y cada uno tiene que predicar el evangelio. Ahora, miren, queridos hermanos, para hablar de salvación, yo lo primero que fui es a lo básico, fui al diccionario. ¿Qué quiere decir salvación? Entonces, en el diccionario yo encuentro que dice que es solución de un problema grave o liberación de un peligro, de una amenaza, de una situación difícil, etcétera. Pero ese es el diccionario de la lengua castellana. Pero vamos viendo qué quiere decir la salvación en el diccionario bíblico y en base a la palabra de Dios. Dice que la mayoría de creyentes creen que la palabra salvación simplemente significa ser salvo de la condenación eterna, pero el diccionario bíblico especifica que sin embargo significa mucho más que eso. Significa que vemos que deben pasar tres cosas con la salvación. En primer lugar, la salvación debe incluir la liberación del diablo. ¿Sí me están escuchando? La liberación del diablo. Entonces, número dos, la salvación incluye una vida de libertad. Y tercero, la salvación protege inclusive de los peligros terrenales. Yo no le había visto la salvación en esas dimensiones, sino que en vez de ir al infierno, yo voy al cielo y decía que eso es una salvación. Pero la salvación es completa. Así como cuando el Señor nos provee materialmente, no nos da solamente lo justo, nos da una medida uh, ajustada, grande, remecida hasta que sobra y abunda. Asimismo, el concepto de salvación es hasta que sobra y hasta que abunda. Es en todas las áreas de nuestra vida, la salvación interviene en nuestra vida. Ahora, cuando yo escuché por primera vez de salvación, me dijeron que Jesús vino, murió en la cruz y vino a morir en la cruz para salvar a la humanidad. Entonces yo dije, ahí ya, pues entonces estamos hechos, pues. Jesús ya murió en la cruz, yo soy parte de la humanidad, entonces yo estoy salvo, yo soy salvo. Pero déjenme decirles que después cuando uno se pone a pensar por sentido común, no es así. Yo no estoy salvado solo porque escucho, o yo no soy salvo solo porque escucho que Jesús es un Dios bueno, murió en la cruz por la vida de los seres humanos, entonces yo soy ser humano y yo soy salvo. No. Entonces alguien tuvo que ponerme un ejemplo un poco infantil, pero yo lo voy a poner para ilustrar. Es como me decían que, mira, dice, calcula tú, ponte en tu pensamiento que estás en un barco. Estás en un barco en medio del océano Atlántico. Si vas para adelante,
tienes miles de kilómetros para llegar al continente. Si nadas para atrás, si navegas para atrás, miles de kilómetros, para izquierda, para derecha. Exactamente estás en la mitad del océano donde tú es imposible que por tus propios medios puedas llegar al continente a salvarte de ahogarte. Pero tu barco se está hundiendo. Es más, tu barco ya se hundió, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces tú has pecado, tú no has tenido oportunidad de arrepentirte, entonces tú vas a morir. Pero tú escuchaste que el radio operador del barco que se acaba de hundir, tú estás ahí navegando, estás náufrago en el mar, pero escuchaste que llegó un mensaje y hubo la respuesta a ese mensaje y dice, enviamos un barco a salvarles. Entonces me decían, como ya escuchaste ese mensaje de que viene un barco a salvarte, ¿ya estás salvado? No, sigo náufrago, yo solo tengo la noticia de que el barco está viniendo. Entonces tengo una esperanza, eso sí, yo sé que el barco podría llegar, me subo a ese barco que me va a salvar y entonces ahí sí soy salvo. Después dice, después de unas horas que estás naufragando ahí con tu chaleco salvavidas, alzas a ver al horizonte y ves a lo lejos y le ves realmente al barco que te viene a salvar. ¿Estás salvo? No, todavía no, solo le viste al barco a lo lejos. Entonces, aún así, dice, cuando llega el barco y está al lado tuyo, tú ya le ves al barco, tú ya estás ahí, ya estás salvado, tú estás ya topándole al barco, ya estás salvo. Déjeme exagerar, todavía no, porque todavía no te bajan una escalera para que te subas al barco. Y en definitiva, cuando logras ya subirte, aún estás en el barco y ese barco tiene que seguir un camino hacia el continente para que estés salvo. Porque nada quita que venga una tormenta antes de que llegue al continente. Entonces, inclusive cuando estás en el barco, ya estás salvo, todavía no. Tienes que tener un camino todavía navegar hacia el continente para que estés completamente salvo. Así es nuestra vida, hermano. Estuvimos hundidos, naufragando y toda la cosa. Entonces el asunto no solamente es saber de Jesucristo, no solamente es ver a Jesucristo, sentir, experimentar a Jesucristo. Hay que subirse al barco de Jesucristo, es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo debe ser el centro de nuestra vida. En primer lugar, debemos honrar al Padre Celestial. En segundo lugar, debemos aceptar como nuestro Señor y Salvador al Hijo de Dios. Y debemos tener el Espíritu Santo para operar, para ese caminar que necesitas, que es el anticipo del cielo. Entonces, antes de llegar en ese barco al continente, que es lo mismo antes de llegar a la presencia del Señor, tú tienes que haber hecho algo en ese viaje, lleno del Espíritu Santo. Entonces, la gente no entiende mucho ese mensaje. No es necesario solamente saber de Jesús para ser salvo. Es necesario que vean nuestra vida, que vivamos la salvación. Es necesario que nosotros hagamos el ejercicio de lo que Jesús hacía en esta tierra para que crean. Que seamos uno también para que el mundo crea que Él nos ha enviado. De lo contrario, el mensaje de salvación queda muy flojo, digamos, queda muy ambiguo. Ese es el punto. Entonces ahora, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, el Señor nos está dando la oportunidad de prepararnos para salir. Creo que en pocas semanas nos toca salir a ganarnos la vida afuera trabajando. No podemos estar encerrados todo el tiempo. Y cuando ya salgamos, nosotros tenemos que meditar muchísimo lo que estuvimos haciendo antes, que ya no era muy efectivo para la salvación de millones de personas, porque nosotros decíamos, al menos en lo que respecta a Verbo, bueno, estamos en Quito, estamos en Guayaquil, estamos en todo el Ecuador, estamos en Estados Unidos, estamos en Centroamérica, estamos ahí, una familia discipulando a las naciones, pero mis queridos hermanos, ¿cuántos cristianos hay en cada país?
¿Cuántos cristianos del Verbo habemos en cada parte? Si en Miami hay una congregación de 100 personas, no hemos tomado Miami, hermanos. Si en Quito hay una congregación sumado todito unas 5,000 personas, de los 3 millones de habitantes no ha habido una toma de Quito. Por lo tanto, yo creo que ahora sí hay la oportunidad, porque si cada uno de nosotros que estamos en las calles, en el trabajo, con la familia y todo, dando el concepto de salvación, viviendo el concepto de salvación, pero siendo prácticos con los deberes cristianos que les voy a leer al final, básicamente ahí está la receta, hacer lo que el Señor hacía. Hoy en adelante yo no creo que tenemos que regirnos por liturgia, no creo que debemos regirnos por reunir las congregaciones del domingo. Eso es adoración y celebración del triunfo de Cristo y se debe seguir haciendo cuando podamos, pero eso no es evangelizar la ciudad, eso no es digamos, dar las respuestas a la sociedad que tanto necesita respuestas ahora. ¿Ustedes han visto la cantidad de necesidad que hay en esta ciudad? Sí. ¿Quién va a dar la respuesta? Nosotros. No seamos negligentes con el Señor. ¿Por qué lo digo esto? Me voy a tomar 2 minutos simplemente. Alguna vez yo ya les dije esto, pero si ya les dije, no me voy a cansar de repetirles. Juan el Bautista estuvo preso y ya le conoció a Jesús. Mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle, Señor, ¿es a ti a quien estábamos esperando o tenemos que esperar a otro? Entonces Jesús dijo, bueno, vayan y díganle a Juan, los cojos caminan, los ciegos ven. En una charla anterior dije al revés. Los enfermos son sanados. Entonces, Juan dijo, bueno, se cumplió mi tiempo, ¿no? Pero es lógico, es del Señor a quien estábamos esperando. La ciudad ahora, la sociedad, pidiendo respuestas ahora. Saben que la iglesia tiene que dar las respuestas porque somos los embajadores de Cristo. Nos han conocido porque hemos dicho muchas veces que nosotros somos portadores del Espíritu Santo. Ahora lo que tenemos es bastante mala fama en YouTube y todos los medios. Así también como muy buenas predicaciones hay mala fama. Tenemos que contrarrestar eso con nuestro ejemplo, con nuestra vida. Y tenemos que demostrar a la sociedad que somos nosotros los de la respuesta. Para que nos vengan a preguntar y digan, vean hermanitos, son ustedes los que nos van a venir a dar la respuesta. Son ustedes de ese grupo de gente que orando sanan enfermos. Son ustedes de ese grupo de gente que dan ayuda social. Son ustedes los que aman a los niños. Son ustedes los que hacen cosas en el nombre de Jesucristo. ¿O tenemos que esperar a otros? ¿Qué diríamos nosotros? No, nosotros somos. Pero nosotros tenemos que vivir la salvación y tenemos que demostrar, no a, no a Dios, tenemos que demostrar a la sociedad que nosotros estamos liberados del diablo, que tenemos una vida de libertad y que Dios nos protege de los peligros terrenales y que aunque nos toque ir a la presencia del Señor por infección de un virus, por lo que sea, o nos resbalamos en la ducha y todo, pero nadie muere la víspera. Se nos termina el tiempo y estaremos en la presencia del Señor, pero que vayamos a la presencia del Señor y a presentarnos a Él cuando el Señor diga, bienvenido mi siervo fiel, entra a la presencia de tu Señor. Entonces, es eso lo que yo sí quisiera y las respuestas que tengo que dar a la gente. ¿Qué es lo que hay que decir a la gente? Lo primero que hay que decir a la gente. Lo primero que Jesucristo les dijo a todas las personas cuando Él empezó su ministerio, cuando Él ya, después de Juan el Bautista, que Él le abrió paso, el Señor empezó a predicar. ¿Cómo empezó predicando? Él dijo, arrepentíos. Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Y esa debe ser nuestra predicación de aquí en adelante al mundo, a todo el que se encuentre contigo, al carnicero, al panadero, al chofer del bus, a tu papá, a tu abuelito, a tu primo. Dice, y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué decía Jesús que el reino de los cielos se ha acercado?
porque Jesús ya llegó con la esperanza, con la opción de arrepentimiento, con la opción de la salvación. Lo mismo esta sociedad tiene que ver que llegó la salvación, que llegó por la opción del arrepentimiento, porque estos hermanitos cristianos llegaron con la palabra de Dios. Son los embajadores de Cristo y son los que nos confrontan y nos dicen que nos arrepintamos de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, pero tenemos que hacer conjuntamente como cuando predicó Jesús. Empezó con la confrontación del arrepentimiento y creer en el Evangelio, pero él se dedicó todos esos 3 años de predicación a relacionarse con la gente, a servir a la gente. Nunca se enseñoreó de ellos, nunca tuvo una estructura, nunca tuvo que pedir permiso a nadie. Nosotros no tenemos que pedir permiso a nadie para predicar, no tenemos una estructura ahora rígida en la iglesia, donde te dicen que no prediques a no ser que sea donde te indica tu líder o tu anciano. Perdón, yo me refiero a esto con mucho respeto, pero el Señor Jesucristo es el que te da el permiso para predicar en Mateo 28, ir y hacer discípulos en las naciones. Entonces ahora, no nos vamos a encerrar de nuevo en locales de aquí en adelante. Vamos a estar en todas partes predicando como lo hacía Jesucristo. Entonces, como lo hacía la iglesia primitiva después cuando hubo persecución y les andaban matando, como ahora nos tenemos que esconder por el virus, pero en el tiempo antiguo habían cartas. Esa era la manera, esas eran las redes sociales de ese tiempo. Escribían cartas de una ciudad a otra y se pasaban todos los criterios, todas las cosas, toda la esperanza, toda la salvación. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué les falta para comer? Dice, ¿quién está enfermo? Un jalén con aceite. Llamen a los ancianos para que oren. ¿No han visto esa película antes? Eso creo que hemos leído cientos de veces en el Evangelio. Entonces, el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso está en Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, arrepentimiento, bautismo, convicción, el creer. A eso tenemos que llevar ahora a la gente. Porque miren ahora, yo les pregunto, cada uno de ustedes es un sacerdote y una sacerdotisa. Yo pregunto ahora es cuando más nos vamos a dar cuenta que no somos los ancianos y los líderes los que tenemos que hacer este trabajo. Tiene que hacer todo cristiano. Y ahora hay la facilidad. Ahora ya no hay la estructura, como digo. Ahora hay la facilidad y podemos nosotros ahí seguir. En Juan capítulo 3, del 3 al 5, les voy a leer, dice, respondió Jesús y le dijo, este es el pasaje de Nicodemo, cuando dice, ¿qué hay que hacer para obtener la salvación? Le dijo, hay que nacer de nuevo. ¿Cómo es posible que pueda volver al vientre de la madre? No, hay que nacer de nuevo, ¿cómo? Siendo una nueva criatura, despojándote del viejo hombre y transformándote. Vamos a rechazar a los homosexuales, vamos a rechazar a las lesbianas, vamos a rechazar a los drogadictos. No lo vamos a hacer, no los vamos a juzgar ni a despreciar. Pero ¿saben qué? Los vamos a aceptar, pero para que cambien. No para que sigan en lo mismo, sino para ayudarles a cambiar con el amor de Jesucristo, con el amor que el Señor nos ha dado. Ese es el que tenemos que regar sobre la tierra. Entonces dice, ¿puede acaso, decía Nicodemo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa es la palabra que tenemos que llevar. Entonces, el Señor predicaba eso. Finalmente, hermanos, yo les digo, muchos me han preguntado a mí, Fabián, yo sé lo que tú estás diciendo, pero ¿cómo lo hacemos? Mira, ¿cómo lo hacemos? Pablo, en la carta a los romanos, en el capítulo 12, desde el versículo 14 en adelante. Hermanos, póngase en eso en su corazón. Guarden en su corazón. Romanos capítulo 12, desde el 14 en adelante. Yo les digo, ahí está, no tenemos que hacer un material, los ancianos, para repartir a nuestros fieles de Verbo, a nuestra congregación de Verbo,
¿Qué hacer de aquí en adelante? Está escrito en el Evangelio y en las cartas apostólicas. Pablo sí habla a la iglesia. Pablo sí dice, así tiene que ser la iglesia y esto es lo que deben hacer. Resumiendo lo que Jesús hacía. Dice Romanos 12, 14 en adelante. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Saben cuál es el título de este pasaje? Los deberes cristianos. Es así le nombraron en la Biblia. Pablo dijo esto a los romanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Qué es lo que nos toca de aquí en adelante? Esto es muy distinto a lo que enseñábamos antes, hermanos. Lo digo porque yo enseñaba también eso, porque fueron otros tiempos y en esos tiempos sí servía. El que sirve, sirve, el que no sirve, no sirve. El que limpia las sillas del salón es el que sirve. ¿Ya? El que está de mañanita antes de la reunión es el que sirve. El que está en el grupo de alabanza es el top. Todo eso terminó, hermanos. Ahora leamos lo que es ahora, lo que de aquí en adelante vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que Jesucristo hacía, lo que nuestros hermanos de la iglesia primitiva hicieron en ese tiempo. Justo se ajustaron a ese tiempo. Ahora nos tenemos que ajustar a ese tiempo. Y con esto termino, hermanos. Nos vamos a ir a la escritura de Lucas capítulo 4, porque estos son los deberes cristianos, esto es lo que acabo de leer, lo que los cristianos tenemos que hacer. Pero aquí voy a leer lo que el Señor hacía. Lucas 4. Déjenme, se me está yendo justo la batería en esto. Creo que está pasando de todo en esta reunión. Lucas capítulo 4. Ya, aquí está. Y miren, el Señor, acabo de leer, como dije, lo que los cristianos tenemos que hacer como deberes cristianos. Pero tenemos que seguir el top de los ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 4, desde el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. ¿Se dan cuenta lo sublime que es esto, hermanos? Entonces, por parte de Pablo, el consejo de los deberes cristianos, por parte del Señor Jesucristo. Número 1, primero estar lleno del Espíritu Santo y ungido para, número 1, anunciar las buenas nuevas a los pobres. Segundo, proclamar libertad a los cautivos. Tercero, dar vista a los ciegos. Cuarto, poner en libertad a los oprimidos. Y quinto, a pregonar el año del favor del Señor. La cosa está más que clara. ¿Qué nos toca de aquí en adelante? En adelante, ¿quién va a ser el que sirve? ¿Quién va a ser el mejor? Como dice la Biblia, el mejor, que quiere ser más que los demás, empiece sirviendo. ¿Y sirviendo cómo? Como acabamos de leer en Lucas 4 y en Romanos.
De hoy en adelante, eso es lo que nos espera. ¿Quién va a ser el más eficiente? Va a ser el más eficiente, va a ser el que siga las instrucciones que están en el Evangelio de Jesucristo para dar las respuestas a la sociedad. El mejor ahora ya no va a ser. Obviamente una cosa hay que hacer sin dejar de hacer la otra. Ahora ya no va a ser el que mejor cante en alabanza, el que mejor toca. No va a ser el que mejor limpia las sillas o el que mejor predica en el salón. Va a ser el más diligente, va a ser el que sale a las calles y predica arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está aquí en acción. Hermanos, que el Señor les bendiga. Ese era el pequeño mensaje, reflexión que yo quería transmitirles a ustedes con mucho respeto, ¿no? Con mucho amor para ustedes. Y que el Señor nos ayude. Y ahí donde están, yo les invito a que oremos, porque tampoco somos genios y no tenemos las respuestas, todas las respuestas. Nos falta todavía que el Señor nos muestre muchas cosas. Amado Padre, te doy las gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor mi Dios, reflexionar en tu palabra, percibir las cosas. Te pedimos que nos des la valentía, la entereza, pero sobre todo la unción, Señor, para hacer lo que tú hacías cuando estuviste en la tierra y para hacer como cuando nuestros hermanos empezaron, Señor, expandiendo el reino de los cielos. Padre de los cielos, te damos gracias por el privilegio de tener que nosotros vivir en el tiempo de la gracia, vivir en este tiempo de pandemia, vivir en este tiempo de problemas y de pruebas. Señor mi Dios, para dar la talla, Señor. Danos fortaleza para dar la talla delante de ti y andar predicando por el mundo entero. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado y creed en el Evangelio. Bendito del Rey de los cielos. También ayúdanos a manifestar tu amor a los pobres, a los que no, a los que necesitan, a los que no tienen nada. Señor mi Dios, te dejamos en tus manos, Señor, y enséñanos tus caminos de este tiempo para poder seguirte, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, Fabián, por esa palabra de ánimo que nos das y sobre todo por recordar las obligaciones cristianas que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y sobre todo creo yo que esta enseñanza que nos das servirá para nuestro comportamiento de hoy en adelante cuando termine la emergencia y tengamos que salir a las calles nuevamente y hacer la iglesia fuera de la iglesia, pues valga la redundancia, y así tenemos que comenzar a predicar la palabra no solamente en nuestra iglesia, sino en todos los sitios en donde estemos. Eh, aprovecho una vez más agradeciéndote, Fabián. Recuerdo a ustedes de que estamos publicando nuestras reflexiones. Compartamos un tiempo juntos todas las mañanas a partir de las 7 de la mañana. Estamos teniendo nuestra reunión de oración quincenalmente. Recuerde hacer sus pedidos a su líder y la próxima reunión esperemos no tener tantos problemas como tuvimos el día de hoy. Pero bueno, al fin pudimos respirar profundo y unirnos. Hemos tenido 46 conexiones, 46 familias conectadas en este día. Recuerde también decir a las personas que no pudieron conectarse por los problemas que iniciamos teniendo hoy día, que esto va a estar, está grabándose y vamos a tener subido a nuestra página de YouTube y a nuestra página de Facebook durante estos días. Ojalá hoy en la tarde o más tardar mañana en la mañana ya estará publicada la grabación de esta reunión.